y en el destino nos mandaban a la semana de endurecimiento, de capacitación paracaidista. Cuando escuchamos esas palabras, quedan 2 semanas, ya todo se movía bajo los pies. Porque los veteranos se dedicaban a decirnos todo lo que pasaba en esa semana. Y no era nada bueno. Pero todo lo que habíamos aprendido en el periodo de instrucción se llevaba a cabo en esa semana. Era fundamental para nosotros el poder experimentar in situ las situaciones de combate, las situaciones de defensa, las situaciones de poder sobrevivir en el campo. Y allí nos hacían trabajar de día con tablas de gimnasia perpetuas que no acababan. Yo estaba como un galán. El six-pack ese que tenemos aquí, yo tenía un 8-pack. Tenía músculos que no habían, me salieron del ejercicio que hacía. Era muy duro. Aprendí cosas que no volveré a sacar a la mente porque no eran buenas. Aprendí cosas muy buenas, pero sobre todo aprendí el hecho de que en mi casa se está mucho mejor. Y lloré por eso, pensando en mi padre, pensando en mi madre. Pero la semana de endurecimiento, la semana de permanencia en el campo, valió de mucho para nosotros. Todo lo que habíamos aprendido en los 3 meses de instrucción, lo desarrollamos allí y nos convertimos por fin ya en cazadores paracaidistas. Quedan 2 semanas. Quedan 2 semanas. Es el aviso del profesor cuando están los alumnos en el colegio realizando las últimas clases de formación profesional superior. Porque luego tienen que ir a las prácticas, ¿dónde? A las empresas. A cometer errores, a cometer grandes errores, pero también a desarrollar lo que habían aprendido. Sin esa clase en la empresa no podrán desarrollar todo a plenitud, porque no todo puede basarse en lo teórico. Hay que plasmarlo en lo práctico. Imagínense ustedes a un estudiante de medicina trabajando solamente con libros y no pudiendo llevar a cabo las prácticas con algún cuerpo o con algún enfermo que se preste voluntario para ayudar. Yo no me pondría en manos de ese médico, porque no tendría prácticas ninguna. ¿Saben una cosa? Algo similar ocurrió en el mundo hace 2000 años. Llegó el tiempo de poner las cosas en práctica. Los discípulos ahora tenían que salir y llevar a cabo el mensaje de Jesús. Y eso era algo muy nuevo para ellos. Vamos a leerlo en Lucas 9, del 1 al 6. Lo leemos en la versión hoy del 60. Hoy volví al antiguo. Lucas capítulo 9, del 1 al 6. Y dice la Biblia, la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí, tus hijos. Y estamos deseando no solamente aprender, sino también llevar a cabo tus obras como nos dice tu palabra. Y te pedimos que nos enseñes, que nos ministres, que anules todo tipo de temor que pueda venir a nuestra vida, para que podamos convertirnos en esa iglesia eficaz que tiene un plan en este lugar, en un momento dado y con una generación dada, Señor. No queremos que esta generación perezca sin ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos que
Jesús, después de un tiempo de haberles mostrado a los discípulos, después de haberles hablado acerca del reino, después de haberles mostrado el poder de Dios, vemos que reúne a sus 12 discípulos y vemos que les da algo muy importante. Algo muy importante que todo cristiano y toda cristiana tiene que tener cuando va a ejecutar alguna tarea de parte del Señor. Les dio poder y les dio autoridad para desarrollar el plan de Dios aquí en la tierra. Habían estado con él un tiempo donde habían visto un montón de milagros, donde habían visto cómo trataba a los fariseos, a los saduceos, cómo les hablaba, cómo les usaba la misma palabra para contestarle. Vieron cómo quedaron callados por el poder de Dios, vieron enmudecer a un montón de endemoniados, un montón de demonios, vieron sanidades, vieron milagros y vieron cómo el poder espiritual del cielo se desarrollaba en la tierra, trayendo consigo el reino de Dios a ese lugar. Ocurrió algo muy importante en Israel en esa época. Habían estado con él juntos como grupo desde hacía algún tiempo y ahora Jesús les delega poder, les delega capacidad, les da el ministerio para realizar parte de su trabajo. Pero ahora debían de poner en práctica lo que habían aprendido. Debían llevarlo a cabo. Jesús no solamente los llamó, les dio la capacidad de ministrar lo que habían aprendido, sino que les dio poder. Di conmigo, poder. El poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios, el don de Dios para sanar y liberar a los que estaban endemoniados y a los cautivos en su espíritu. Ese poder no se aprendía en ningún lado. Ese poder no se adquiría en el kiosco Don Paco allí en la Rambla. Ese poder no se adquiría en Amazon ni en ningún lado. Venía del mismo cielo. Y Jesús en ese momento les dijo, tomen de mi poder y vayan y realicen esta obra. Les dio ese poder por un momento. Porque luego sabemos que llegó el Espíritu Santo bautizando a todos, llenando a todos, y fue cuando se desarrolló la estadía del Espíritu Santo ya de forma permanente. La iglesia a partir de ahí ya tendría el poder para predicar, para sanar, para liberar, para hacer muchas cosas. Pero en este momento Jesús le dio un poco de su poder para poder desarrollar ese ministerio. Y ese ministerio, hermano, ese principio se aplica hoy en día. Al que Dios llama, Dios lo capacita, le da el poder, le da la honra de ser investido con ese poder. Y posiblemente, en algunos casos, ese equipamiento que Dios nos da para llevar a cabo su tarea, puede ser que no sea muy claro desde un principio. Puede ser que a lo mejor veamos nada más que la idiosincrasia de la persona. Pero cuando se pone en marcha, cuando se pone en el nombre de Jesús, cuando se pone a actuar, es cuando comienza a verse ese poder desarrollado en su vida. Pero mientras permanece sentado, no ocurre nada. Es cuando se acciona, es cuando se levanta, es cuando decide dar el paso de fe, que ese poder que Dios te da, que Dios delegó a los discípulos en aquel momento, se desarrolla. Yo me puedo imaginar allí a cada uno de los 12 discípulos por cada región de Israel. ¿Y ahora cómo hacemos? Iban de dos en dos. Oye, acuérdate cómo era esto. Y cuando veían a un ciego, ¿qué hago ahora? Y aquello. Pero lo hicieron. Le venían las palabras a la mente, aquellas palabras que habían escuchado a Jesús y habían visto cómo lo hacía y ungían con aceite al ciego, al paralítico, al mudo, al cojo, al endemoniado, y eran liberados, eran sanados en el nombre del Señor. Jesús no delegó ese trabajo sin delegar también poder y autoridad para realizar ese trabajo. No se te ocurra luchar contra un demonio si no estás investido de poder. No se te ocurra luchar contra un demonio si no estás lleno de poder de Dios, porque te puede hacer daño. Vemos, hermanos, que aunque los discípulos aún en aquel momento no eran gente muy preparada,
no eran rabinos, no eran sacerdotes, no eran escribas. Vemos que la autoridad que tenía su mensaje no venía de su preparación, no venía de su tiempo con Jesús, ni de su falta de preparación, ni su preparación, sino que el poder que tenían aquellos discípulos en el principio para predicar y sanar a los enfermos y liberar a los cautivos, vino de aquel que lo había enviado. No venía de sí mismo ese poder. Cuando salgas a la calle a predicar el evangelio, recuerda quién te encomendó la tarea: Jesús. No vas predicando como un llanero solitario, vas predicando de parte de una entidad que se llama iglesia, que está empoderada de parte de Dios para llevar a cabo la gran comisión. No vas solo por la vida, tienes una encomienda y es ir a predicar el evangelio en nombre del Señor Jesús y solo en nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque hoy hay formas excelentes de prepararse: un seminario, ministerios de misiones, ministerios de capacitación, logística para misioneros. Hay un montón de cursos para preparar obreros y obreras por parte del Señor. Y es indispensable que todo aquel que se prepara para el ministerio específico, pues sí, se prepare bien preparado, con todos los medios al alcance para hacerlo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de nuestra preparación académica, a pesar de nuestra preparación intelectual, a pesar de tanto conocimiento que podamos adquirir, no podemos olvidar que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y no podemos estar separados de Jesús. No podemos decir que gracias a mí, gracias a mi preparación, sino que Dios me encomendó esta tarea y la desarrollo en el nombre de Jesús, predicando y liberando y sanando. A pesar de mis títulos, a pesar de mis títulos, siempre tenemos que recordar que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Él tiene y Él da el poder y la autoridad si nosotros estamos dependiendo de Él. Entonces, hermanos, allí salían los discípulos, supongo que algo asustados, cada uno a la región donde el Señor había mandado, para aquí, para allá, para el norte, para el sur, para todos lados, iban y compartían el mensaje. Y vemos que la predicación estaba acompañada de señales, de milagros que estaban apuntando a Jesús siempre y a esa autoridad que venía de parte de Él. Allí por donde los discípulos pasaban, sanaban, liberaban, quedaban enganchados con la predicación de la palabra cuando hablaban acerca del reino. Entendían que algo extraño había ocurrido, porque ese mensaje de poder, de cambio, de reino, solamente podía predicarlo alguien, y era el Mesías. Y aquellos iban encomendados por el Mesías para predicar el mensaje, y todo se estaba transformando en el mundo espiritual en Israel. Pero es curioso, porque allí donde fueran rechazados, también ocurría algo. Y es que los discípulos se sacudían el polvo en sus pies en señal de juicio. Es decir, el evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es de juicio para aquellos que no lo reciben. ¿Están conmigo? El mensaje de salvación para los que lo reciben, lo aceptan, pero es un mensaje de juicio para aquel y aquella que no lo acepta, aquel que no quiere vivir acorde a como Dios les dice. Entonces, hermanos, aquí podemos ver algo interesante, y es que Lucas, mientras está transcurriendo el mensaje en los lugares distintos y es predicado el poder de Dios con sanidades y milagros, vemos que pareciera como que Lucas nos está diferenciando algo. Y a lo mejor entendemos que está muy equivocado o algo. Porque, escúchenme bien esto, hermanos, los demonios y las enfermedades no son lo mismo. Pero vemos que el tratamiento para cada uno de ellos era distinto. El demonio sería expulsado.
la enfermedad sería sanada. Pero es que hay casos en el cual también, hermanos, como Mateo 17, verso 18, que había un muchacho enfermo, el cual estaba con un demonio, y cuando el demonio fue expulsado, el muchacho, que ocurrió fue sanado. Tenemos que tener en cuenta eso también cuando estemos ministrando a otros, que quizás el Señor te ayuda a liberar a alguien de algún demonio, pero a la vez es sanado de algo que tenía también, que lo estaba oprimiendo el diablo. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas posibilidades que pueden ocurrir en el reino de Dios. Iglesia, despertemos a la realidad de que en este siglo XX el Señor sigue siendo el mismo. Actúa igual, trabaja igual, da los mismos dones, los mismos ministerios, enseña, transforma a la gente. Pero la gente que está con Dios y es de Dios tiene que llevar a cabo su trabajo en la forma que Dios nos dice. Y podemos ver grandes cosas que nos van a asombrar. Pero solamente podrán verlo los que lo desarrollan, los que lo llevan a cabo, los que lo practican. Y los envió a predicar el reino de Dios. Todos sabemos que predicar simplemente es una expresión, la de proclamar, la de dar una buena noticia. Y los discípulos fueron enviados con la obra de proclamar que el reino de Dios estaba presente, y también les mostraba cómo era el carácter de ese reino, cómo funcionaba. Era algo espiritual. Y lo interesante de todo esto es que su trabajo no era en una gran iglesia, no era en una gran sinagoga, no era en una gran plaza solamente, era en cualquier lugar donde se presentara la necesidad. Nosotros aquí venimos a adorar a Dios. La entidad llamada iglesia se reúne para alabar y expresar alabanza y adoración a Dios. Pero la iglesia en la calle se mueve, hermanos, ya no como comunidad muchas veces, sino de forma particular, llevando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, liberando al cautivo. Y es una tarea que tenemos que asumir tú y yo, de que aquí acaba todo. No, aquí adoramos a Dios. Recibimos instrucción, nos vemos los unos a los otros y oramos los unos por los otros. Y expresamos nuestra adoración con cánticos, con alabanza. Pero la tarea de la iglesia no concluye aquí el domingo. Nunca concluye, sino que se lleva a cabo en la calle, predicando, ministrando, enseñando a nuestros amigos, enseñando a nuestros compañeros de trabajo, enseñando a nuestra familia, predicando el evangelio de salvación, llevándoles a entender que hay poder en Dios y que pueden ser sanados y liberados por su poder. Ese es el trabajo, la función de Dios. Dios nos llamó a nosotros a ir como los discípulos, ya no con un poder de un tiempito, sino con el poder de Dios sobre nuestras vidas, porque estamos investidos de ese poder del Espíritu Santo permanentemente. Ese poder debe desarrollarse cada día en nuestra vida para poder llevar a cabo la gran comisión. Tenemos barrios enteros, hermanos, dominados por la prostitución, por las drogas, por los clanes, por tantas cosas. Esa gente merece que se les predique. Necesitan ser, hermanos, escuchados por la iglesia y poder ayudarles en lo que ellos necesiten. No podemos andar por este mundo como las avestruces, escondiendo la cabeza y dejando el cuerpo afuera. Seguimos estando presentes como iglesia hasta que el Señor nos lleve. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo esto. Y ustedes saben que el mensaje de Dios no es nada complicado teológicamente hablando. No es nada que tengas que acudir a un centro de hebreo y de griego para que puedas recibir toda esa información y llevarla. No hace falta. Es simplemente hablar lo que ha hecho Dios contigo. De forma sencilla, de forma muy clara. Dios me transformó. Yo antes era un patán, un gañán, un calandraca. Yo antes era un ruina. Yo antes era aquello, era lo otro. Pero ahora Cristo me ha liberado y ahora soy un hijo suyo.
Me ha transformado, ya no bebo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no le pego a mi mujer, ya no hago aquello, ya no hago lo otro. Ahora tengo una familia que se llama iglesia, que adora a Dios conmigo y que juntos salimos a predicar las buenas nuevas con alegría y con gozo. Se va transformando todo cuando asumimos la realidad de que la iglesia es una entidad viva y que debe de multiplicarse también, crecer. No solamente en calidad, que también, sino también en número. Me gusta mucho, hermanos, un versículo que nos habla Apocalipsis, en la cual Juan vio una multitud enorme de gente que adoraba a Dios. Esa es nuestra visión también. Aún queda muchísima gente por recibir la salvación. El número no se sabe, pero tú y yo tenemos una encomienda que es la de predicarles el evangelio del reino, el poder de Dios para sus vidas, el que hace cambiar las economías de los hogares, el que hace volver al hijo con el padre con el hijo, el que hace unir los matrimonios de nuevo. Ese poder del evangelio está puesto en nosotros y tenemos que llevarlo a la calle con gozo, con alegría, porque ¿cuántos de ustedes quieren ver la sociedad cambiar? La sociedad no va a cambiar con un partido político distinto del otro. Va a cambiar cuando la iglesia se levanta y predica el evangelio, porque veremos lugares de vicios cerrados, porque veremos lugares donde se reúnen mala gente cerrados y abrirán lugares de culto donde se alaba a Dios. Donde se alaba a Dios. El mensaje es muy sencillo. El rey ha llegado. Jesús, el Mesías prometido, ya llegó. Está entre nosotros. Su reino es diferente a lo que esperaba aquella gente. Ellos esperaban a aquel hombre con un gran caballo, subido sobre el caballo con una gran espada para echar fuera a los romanos. Su poder en aquel entonces no iba a ser político, ni es político hoy, es espiritual. Pero llegará un momento en la segunda venida del Señor, cuando vendrá Él y sus ángeles y su iglesia a pelear las batallas. En ese momento sí será algo político también, porque Él vendrá a reinar por 1000 años. Pero no ha llegado ese momento aún. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Y no es exagerado decir que Jesús utilizó todo tipo de medios de comunicación disponibles en su tiempo. No tenían periódicos, no tenían archivos de audio, no tenían internet ni ninguna otra clase de medio de comunicación que tenemos hoy en día. Pero sí te aseguro, hermanos, que utilizó aquel medio que estaba disponible para él y lo usó muy bien. Usó a los hombres y ese medio sigue siendo el mejor. Hombres y mujeres predicando el evangelio. Llevando afuera, hermanos, la predicación de salvación. Llevando afuera, hermanos, la posibilidad de que la gente pueda cambiar sus vidas. El evangelio es locura, pero a la vez es poder de Dios. Poder de Dios. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió a algo más que predicar un mensaje, sino también a hacer el bien, a cumplir el año agradable del Señor, a liberar al cautivo, a hacerlo con poder sobrenatural. Y ahora aquellos 12 asustados, pescadores, cobradores de impuestos, gente agricultor, gente de nada, ahora tenía esa misión delegada sobre su vida. Y la misión de aquella gente era la de bendecir a las personas de forma integral. Tanto en lo económico, tanto en lo físico, tanto en lo psicológico y tanto en lo espiritual. Estaban capacitados ahora para bendecir a sus hermanos en la tierra de Israel. Pero vemos, hermanos, que el poder y la autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades estaba vitalmente conectado con el mensaje del evangelio. No se puede separar el evangelio de los milagros y las sanidades. Tienen que ir juntas, los dos van juntos. Y quizás alguno de ustedes aquí hoy me puede decir, claro, pastor, pero es que aquellos 12 eran los futuros apóstoles. Aquellos que iba a caer el peso del Señor sobre ellos para ser la iglesia. Claro que ellos tenían que tener el poder. Bueno, ante eso, decirles que poco después
de recibir las noticias del trabajo de sus discípulos cuando regresaron, Jesús vuelve a enviar ¿a quién? A otros 70. A otros 70. Delegándoles el mismo poder. Mire lo que dice Lucas 10, del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Pero también le dijo algo muy importante con respecto al ministerio, tanto particular como general de la iglesia. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego dijo que toda autoridad vendría sobre todos aquellos que creyeran. Es importante entender esto. Los 12, los 70 tendrían el poder de Dios impartido sobre sus vidas. Pero lo más importante que quería el Señor es que recordaran que lo importante es que ellos estaban inscritos en el libro de la vida. Ningún ministerio puede superar la alegría de ser salvo, de ser ahora un hijo de Dios, de ser ahora alguien que está inscrito. Eso era para el pasado. Hoy la iglesia del Señor está investida de poder para predicar el evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que muchas señales seguirán al que cree. Entre ellas la imposición de las manos a los enfermos para ser sanados. Y lo leemos en Marcos 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Dile a tu hermano, tenemos una gran encomienda. Pero no estamos solos ante esto. No nos asustemos. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Tenemos el poder de Dios con nosotros. Pero escuchen una cosa. Cuando el Señor Jesús le da esta forma de trabajo, esta orden de trabajo, el reino que predican está muy marcado por lo simple. Está muy marcado por una urgencia, pero también está marcado por la sinceridad. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. No tomáis nada por el camino. Aquí vemos que los discípulos no necesitaban un equipo sofisticado de evangelización. No necesitaban 3 camiones preparados con todo tipo de instrumentos y de maquinaria, de sonido para llevarlo a una plaza, ni mucho menos. ¿Saben? Hay demasiadas cosas que quizás podrían interponerse en el camino de un mensaje tan urgente que llevaban. Había una regla entre los rabinos en aquellos momentos, y era que no se podía entrar en el templo con bastón, con zapatos, con una bolsa de dinero, porque se quería evitar a toda costa la apariencia de estar involucrado en cualquier otro negocio, exceptuando la entrega sacrificial al Señor. Es decir, lo importante en aquel momento entendían que era lo que tú ibas a hacer en la presencia de Dios. No todo lo que eras, no todo lo que tienes, sino todo lo que eres en sí para el Señor. Y aquella gente entregaba un montón de sacrificios casi perfectos. Entraban con
con ropas nuevas, entraban con animales engordados para ofrecérselo a Dios. Y esta enseñanza de Jesús nos viene a decir algo así como: despreocúpense de lo material y dedíquense a lo que tienen que hacer: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Olvídense de las tareas. Ahora están elevando adoración a mi nombre, trabajando así, de esta manera, predicando y ministrando al necesitado. Y los discípulos se dedicaban a una obra tan importante, predicar, liberar y sanar, que no podían dar la impresión de otro motivo allí donde llegaran. Había prisa. Era un mensaje urgente y era un verdadero mensaje genuino de parte de Dios. ¿Saben? Esa es la forma en la que Dios nos enseña a nosotros a trabajar hoy también. No a trabajar bajo nuestras formas, no a trabajar en base a ideales, sino en base a lo que la palabra de Dios enseña, de forma sencilla. Di conmigo, sencilla. Una palabra sencilla. Porque eso fue lo que me cambió mi corazón. No fue teología, ni fue nada extraño, sino que fue alguien que cuando predicó, el Espíritu Santo lo usó para confrontarme. Y eso causó mi conversión. Jesús usaba siempre palabras muy usuales, muy conocidas para los judíos. Y ustedes saben que los judíos tenían la tradición escrita, que es la Torá, el Pentateuco, los profetas y los escritos de sabiduría. Eran su base espiritual. Pero desgraciadamente ellos asumieron también otro tipo de tradición, que era la oral. Era la que interpretaba la ley dada por Dios, imagínense ustedes. Entonces habían distintas escuelas de rabinos. Unos enseñaban una cosa, otros otra, pero no quedaba la cosa ahí, sino que las imponían en las sinagogas. Y se iba apagando el fuego del espíritu de la palabra sobre el pueblo y prevalecía las opiniones de los rabinos. Y el Talmud, uno de los libros tradicionales de ellos, dice que nadie debe ir al monte del templo con bastón, con zapatos, con cinturón o con dinero o con pies polvorientos. Recuerden que la idea principal de todo esto era que un hombre cuando entraba al templo debía dejar muy claro que todo lo que tenía que ver con el comercio, los negocios y los asuntos mundanos quedaban a un lado, porque ahora ibas a adorar al Señor. Me gusta esto. Es muy judío, pero me gusta porque implica la necesidad que tengo de olvidarme de aquello que no tiene profundidad en mi vida ni que trae nada para mi vida y centrarme en lo verdadero, en mi Dios. Centrarme en quién es mi Dios, en cómo puedo adorarle, cómo puedo servirle. Porque si estás rodeado de todo aquello que te causa confort y comodidad, hermanos, no funciona. Pero cuando dependemos de Dios, sí funciona. Cuando dependemos de su gracia, cuando vemos que no es por nuestros méritos, cuando vemos que no es por los méritos de nuestra denominación, sino que son por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, todo cambia. Porque Él es el que recibe la gloria. Pero yo recibo el beneficio de parte de Dios. ¿Cómo estamos adorando al Señor? Hermanos, y aquí vemos algo, finalizando ya, algo interesante, y es que donde quiera que nos recibieren, wow, aquí hay un pero. Y vemos que su trabajo como predicadores no era cambiar las mentes de las personas, claro que no. Debían presentar eficazmente el mensaje, pero si sus oyentes no lo recibían, debían de irse y sacudirse el polvo de sus sandalias. Va a haber momentos, hermanos y hermanas, que tú vas a presentar el evangelio y se van a reír de ti. Vas a ser causa de risas, de burlas. Vas a ser causa
de expulsión de algún lugar por haberlo hecho. La palabra de Dios ya nos habla de que ya ha caído juicio sobre esas personas. Pero tenemos que orar por ellos. Tenemos que seguir orando por ellos. Vemos, hermanos, que realmente hicieron lo que Jesús les encomendó. Y yo estoy muy contento porque hoy estamos de celebración como iglesia, adorando a nuestro Dios, pero también observando y viendo cómo la iglesia se va desarrollando ministerialmente con los grupos de hogar. La iglesia comenzó a reunirse en los templos en el año 400. No antes, todo fue en grupos de hogar, en casas. Y a partir de que comenzaron a reunirse en templos, comenzó la decadencia espiritual de la iglesia. Porque ya no existía el ánimo, la fuerza de compartir el evangelio en tu lugar, como decía el pastor Tony, en tu oikos, en el lugar donde tú tienes preponderancia, donde tú tienes alcance entre tu familia, entre tus amigos. Ahora todo tenía que centralizarse en el templo. Estaba cambiando todo. Y yo creo que tenemos que estar muy contentos por el hecho de que los grupos de hogar que hay en la iglesia están creciendo, están alcanzando almas, están llevando el evangelio afuera, están trayendo gente nueva, está viniendo gente, incluso hermanos y hermanas, gente que había dejado de seguir al Señor, están viniendo de nuevo a los pies. Hay una gran función en los grupos de hogar. ¿Por qué? Porque han obedecido, han ido a predicar, han ido a orar por los enfermos, han ido a actuar en base al conocimiento de Dios. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Que nuestra vida espiritual no se base fundamentalmente en la reunión del domingo. La reunión del domingo es para adorar, para predicar el evangelio, para honrarle. Pero la vida de la iglesia es allá afuera. Es allá afuera. Donde podrás tener en mente a tu carnicero preferido, a tu pescadero preferido, al bombonero, al que está vendiéndote el pan por las mañanas, al que está recogiendo las basuras por la tarde noche, aquel que está haciendo esto y lo otro. Ese es tu campo misionero. Aquí nos reunimos para alabar a Dios y nos gloriamos en el Señor cuando vemos que la gente entra al templo. Pero hay mucho más que hacer, hermanos. Dile a tu hermano, mi vida de iglesia es más que esto. Díselo. Mi vida de iglesia es más que esto. Es mucho más que esto. Porque ahora acabamos, nos vamos cada uno a comernos unas garbanzas o lo que sé qué, y se acabó. No, la iglesia sigue. La iglesia sigue y sigue avanzando hasta que llegue el día en el que el Señor nos recoja. Ese mandato es hoy para toda la iglesia del Señor y está resumido en la Gran Comisión. Hemos visto lo que es la visión que tuvo Juan, que miró al cielo, vio multitudes de toda raza, de toda lengua adorando a Dios. Pero ahora viene la misión de la iglesia y está en Marcos 16, 19 y 20. Por tanto, id en forma de orden y haced discípulos, otra orden, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, otra ordenanza, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles para que ellos también hagan lo mismo. Amén. Ponte en pie, por favor.